Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver, científicos comienzan a simular el cerebro humano completo dentro de una supercomputadora. Robots vivos que ya poseen sistema nervioso y empiezan a desarrollar comportamiento propio. Amazon entrando de lleno en la carrera por los robots humanoides dentro del hogar. Máquinas que ya están corriendo a velocidades cercanas a las de atletas profesionales. Y una tecnología que supera la velocidad del sonido directamente en el suelo. Vamos a entender todo eso y algunas tecnologías más después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Existe una pregunta que la ciencia aún no ha logrado responder completamente. ¿Cómo funciona realmente el cerebro humano? Y quizá lo más impresionante de todo sea lo siguiente. Lo usamos todos los días, pero todavía no entendemos totalmente cómo crea pensamientos, memorias, conciencia e incluso la propia percepción de la realidad. Pero ahora, un grupo de científicos decidió intentar algo que hasta hace poco parecía imposible: simular un cerebro humano completo. Investigadores del Centro de Investigación de Jülich están trabajando en un proyecto que pretende reproducir digitalmente miles de millones de neuronas funcionando al mismo tiempo. Y para ello van a usar una de las supercomputadoras más poderosas del planeta, el Jupyter, una máquina capaz de procesar cantidades gigantescas de información en paralelo. Pero para entender el tamaño de este desafío, es necesario mirar un ejemplo más pequeño. Recientemente, científicos lograron mapear completamente el cerebro de una mosca de la fruta, y aunque es diminuto, posee cerca de 54 millones de conexiones neurales. Todo eso concentrado en un espacio del tamaño de un grano de arena. Ahora imagina escalar eso a un cerebro humano. Estamos hablando de algo en torno de 20.000 millones de neuronas solo en el córtex, conectadas por cerca de 100 billones de sinapsis. Y aún con todo el poder computacional disponible hoy, esto sigue siendo un desafío extremo. La idea de los investigadores es combinar varios modelos más pequeños de regiones cerebrales e integrarlos en una única simulación, funcionando al mismo tiempo, como si estuvieran reconstruyendo el cerebro pieza por pieza. Y aquí existe un detalle interesante. Simulaciones anteriores, hechas a lo largo de la última década, fracasaron en alcanzar este nivel de complejidad, incluso con inversiones enormes. Pero ahora, con el avance de las supercomputadoras, algo cambió. Los científicos ya lograron demostrar que redes neuronales a gran escala comienzan a presentar comportamientos diferentes, no solo mayores, sino cualitativamente distintos, como si al alcanzar cierto nivel de complejidad, el sistema empezara a exhibir propiedades que no existían antes. Y esto plantea una posibilidad intrigante. ¿Será que simular un cerebro a escala real puede revelar algo que nunca conseguimos observar directamente? Pero existe un límite importante. Incluso si esta simulación funciona, aún no será un cerebro real. Según los propios investigadores, simular no significa recrear, porque el cerebro no es solo una red de conexiones. Está influenciado por química, ambiente, cuerpo y experiencias. Y todo eso es extremadamente difícil de reproducir. Aún así, el camino ya comenzó y apunta hacia un futuro donde quizá podamos observar el funcionamiento de la mente humana de una forma nunca antes posible. Y tal vez incluso responder preguntas que acompañan a la humanidad desde hace siglos, como el origen de la conciencia, lo que realmente significa pensar. Pero entender el cerebro es solo una parte del desafío, porque mientras algunos científicos intentan simular ese funcionamiento en máquinas, otros están siguiendo un camino mucho más directo, intentando crear sistemas que ya nacen con comportamiento propio. Y mientras los científicos intentan simular el cerebro humano con supercomputadoras cada vez más poderosas, otra línea de investigación sigue un camino completamente diferente. En lugar de tratar de reproducir la mente digitalmente, estos investigadores están comenzando a construir sistemas vivos capaces de desarrollar comportamiento por sí mismos. Investigadores del Wyss Institute crearon un nuevo tipo de robot que no está hecho de metal ni de circuitos tradicionales, sino de células vivas organizadas de manera
controlada, dando origen a estructuras llamadas neurobots, que representan un salto importante en relación con los llamados biobots o xenobots desarrollados anteriormente. La diferencia es que ahora estos sistemas no solo se mueven, sino que poseen algo que antes no existía en este tipo de estructura: un sistema nervioso funcional capaz de influir directamente en el comportamiento. Estos neurobots se forman a partir de células embrionarias de rana que durante el desarrollo reciben células precursoras neuronales. Con el tiempo, esas células se diferencian en neuronas que comienzan a conectarse entre sí, formando redes neuronales reales que interactúan con el resto del cuerpo biológico. Este detalle cambia completamente el escenario porque en los modelos anteriores el movimiento ocurría de manera más simple, sin coordinación central, básicamente guiado por mecanismos físicos. Ahora existe un sistema interno capaz de organizar y modificar ese comportamiento. En la práctica, los investigadores observaron que la presencia de estas neuronas alteró no solo el movimiento, sino también la forma misma de estas estructuras, volviendo a los neurobots más alargados, más activos y con patrones de comportamiento más complejos y espontáneos. Esto indica que el sistema nervioso no solo está presente, sino que está funcionando, influyendo en decisiones y reorganizando el propio cuerpo. Las pruebas realizadas refuerzan esta idea, porque cuando los científicos aplicaron sustancias que afectan la comunicación entre neuronas, los neurobots reaccionaron de manera diferente a los modelos sin sistema nervioso, lo que confirma que esa red neuronal está activa y desempeñando un papel real en el comportamiento. Pero quizá el punto más intrigante esté más allá del movimiento. Durante los experimentos, los investigadores identificaron cambios en la expresión genética de estas estructuras, incluyendo genes ligados al desarrollo de sistemas sensoriales, lo que abre la posibilidad de que, en el futuro, estos sistemas puedan desarrollar formas aún más complejas de interacción con el ambiente. Y esto coloca esta tecnología en una posición única, porque deja de ser únicamente ingeniería y pasa a ocupar un espacio entre biología y máquina, creando una nueva categoría de sistemas que no encajan completamente en ninguna de las dos. Y ahora vamos a dejar las máquinas biológicas y entrar en el campo de las máquinas de silicio. La carrera por los robots humanoides acaba de ganar un nuevo participante de peso, y esta vez no es una startup ni un laboratorio de investigación, es Amazon. La gigante tecnológica adquirió Fauna Robotics, una empresa especializada en el desarrollo de robots humanoides con una propuesta completamente diferente a lo que normalmente se ve en este sector. En lugar de máquinas rígidas, metálicas e industriales, Fauna desarrolló un robot llamado Sprout, una apuesta por un enfoque más cercano al entorno humano. Con aproximadamente 1 metro de altura y poco más de 20 kilos, el Sprout fue diseñado para operar en espacios compartidos, con un cuerpo suave similar a la espuma y sistemas que priorizan la seguridad y la interacción. Este tipo de diseño no es solo estético, cambia completamente la forma en que el robot puede ser utilizado, porque permite interacción directa con personas, incluso en ambientes domésticos, sin el riesgo asociado a estructuras rígidas y pesadas. Y eso revela algo importante sobre la estrategia de Amazon. Hasta ahora, la empresa se había enfocado fuertemente en la automatización logística, especialmente dentro de sus centros de distribución, con metas agresivas de automatización a gran escala. Pero en el mercado doméstico, sus iniciativas aún eran limitadas. Ahora, con la adquisición de Fauna, el enfoque empieza a cambiar. La idea deja de ser únicamente automatizar procesos internos y pasa a explorar el potencial de robots humanoides dirigidos directamente al consumidor. Amazon ya venía invirtiendo en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la robótica, especialmente a través de sus equipos internos enfocados en sistemas generalistas. Pero faltaba algo esencial: el cuerpo. Con Fauna, la empresa pasa a tener acceso a una plataforma física ya desarrollada, equipada con sistemas de interacción, manipulación de objetos y capacidad de aprendizaje a lo largo del tiempo. Solo que llevar robots al interior del hogar es apenas una parte de la ecuación, porque existe otro escenario donde estas máquinas necesitan operar en condiciones mucho más exigentes, donde el error no es una opción. Vamos a ver eso.
En Estados Unidos, el IHMC está preparando la próxima generación de su robot humanoide llamado Alex, y esta vez el enfoque ya no es impresionar con demostraciones aisladas, sino construir una máquina capaz de operar en escenarios reales, donde cada decisión debe tomarse en tiempo real. Este robot es la evolución de un modelo anterior que ya era conocido por tareas como jugar ping pong e incluso boxeo, pero ahora la propuesta cambió completamente. Menos demostración y más utilidad práctica, con un diseño orientado a ambientes donde los humanos se enfrentarían riesgos directos. Una de las transformaciones más importantes está en el propio cuerpo de la máquina, que se volvió más ligero, más rápido y más eficiente. Con unos 85 kilos incluyendo la batería, representa una reducción significativa respecto a la generación anterior. Y esto no es solo un detalle técnico. Menos peso significa más agilidad, mejor equilibrio y mayor capacidad de adaptación en entornos inestables. Además, Alex fue equipado con actuadores más potentes y precisos, lo que permite movimientos más rápidos y controlados. Esto amplía su capacidad de ejecución en tareas complejas, especialmente aquellas que requieren respuesta inmediata a cambios en el entorno. Pero el punto central aquí no está únicamente en el desempeño, sino en el propósito. Alex está siendo desarrollado para actuar en situaciones donde la presencia humana puede representar riesgo, como ingresar en edificios colapsados, explorar áreas peligrosas o realizar misiones de reconocimiento antes de la llegada de equipos de rescate. Esto cambia completamente la lógica del uso de estos sistemas, porque deja de ser una simple sustitución y pasa a ser una extensión de la capacidad humana. Este tipo de robot también está pensado para operar en conjunto con personas, ajustando su comportamiento en función del entorno y de las decisiones humanas, creando una dinámica de cooperación que puede transformar sectores como la industria, la logística, el mantenimiento y las operaciones de emergencia. Y cuando hablamos de humanoides, claro, no podemos dejar de mencionar Unitree Robotics. La startup china presentó una nueva demostración de su robot humanoide H1 alcanzando una velocidad de hasta 10 metros por segundo, lo que equivale aproximadamente a 36 kilómetros por hora. Este número coloca al robot muy cerca de la velocidad de un atleta humano de alto nivel, algo que hasta hace poco parecía lejano para este tipo de máquinas. Para ponerlo en perspectiva, esa velocidad corresponde a una carrera de 100 metros en unos 10 segundos, un desempeño que entra casi en la franja marcada por Usain Bolt. Lo más impresionante es que este avance no provino de un cambio radical en el hardware, sino principalmente de mejoras en el software y en sistemas de control. El H1 ya existía, pero ahora se mueve de forma mucho más eficiente, coordinada y rápida, mostrando que la evolución de la robótica está cada vez más ligada a la inteligencia que controla el cuerpo, y no solo en la estructura física de la máquina. Con sus 62 kilos y piernas de aproximadamente 80 centímetros, el robot fue diseñado con foco en el desempeño dinámico, siendo capaz de manejar movimientos rápidos y mantener estabilidad incluso en altas velocidades. Este tipo de control exige un nivel extremadamente alto de precisión, porque en cada paso el sistema necesita ajustar equilibrio, fuerza y dirección en tiempo real. Cualquier error puede resultar en una caída, y eso hace que esta conquista sea aún más relevante. Si analizamos el historial reciente, el salto es todavía más evidente. A comienzos de 2024, este mismo modelo alcanzaba cerca de 3.3 metros por segundo. Ahora supera los 10 metros por segundo, un aumento de más del 200% en poco tiempo. Este tipo de evolución muestra que el ritmo de desarrollo en la robótica humanoide está acelerando de manera significativa. Pero la velocidad por sí sola no es el objetivo final, es un indicador, una señal de que estos sistemas se están volviendo más estables, más eficientes y más capaces de operar en entornos reales. Porque correr rápido no es solo cuestión de velocidad, es cuestión de control, de equilibrio y de capacidad de respuesta. Y todos esos son elementos esenciales para que los robots humanoides puedan, en el futuro, desempeñar tareas más complejas. Pero no toda evolución está ligada a la velocidad, porque en muchos escenarios el desafío no es moverse más rápido, sino sobrevivir en ambientes donde los humanos no pueden entrar.
Uno de los mayores desafíos en el combate a incendios no es solo apagar las llamas, sino entender lo que ocurre dentro de ellas. Ambientes con calor extremo, humo denso y riesgo constante de colapso hacen prácticamente imposible la entrada segura de equipos en muchos escenarios. Pero una nueva tecnología está siendo desarrollada justamente para cambiar eso. Investigadores de los EMPA crearon un dron diseñado para operar directamente dentro de incendios, soportando temperaturas que destruirían cualquier equipo convencional. Llamado Fire Drone, ese sistema fue desarrollado para resistir temperaturas de hasta 200 grados, un salto enorme en comparación con los aproximadamente 40 grados que los drones tradicionales soportan. Y esto solo fue posible gracias a un avance en el material que protege sus componentes. El dron está recubierto por una capa de aerogel, un material extremadamente ligero y poroso, capaz de aislar el calor de manera eficiente, creando una barrera térmica alrededor de toda la estructura. Además, el sistema cuenta con un control interno de temperatura que monitorea constantemente los componentes y activa mecanismos de enfriamiento cuando es necesario, permitiendo que permanezca operativo durante varios minutos incluso en ambientes extremos. Equipado con cámaras y sensores térmicos, Fire Drone transmite imágenes en tiempo real, permitiendo que equipos externos visualicen el interior de un incendio con precisión. Esto incluye identificar focos de calor, mapear estructuras internas y evaluar riesgos antes de que cualquier persona tenga que entrar al lugar. Otro detalle importante es que el dron fue diseñado para operar en ambientes donde el GPS no funciona, utilizando sistemas de navegación internos que permiten maniobras precisas incluso en espacios cerrados y sin visibilidad. Esto amplía aún más sus posibilidades de uso, desde rescates en edificios en llamas hasta inspecciones en industrias que permanecen peligrosas durante días después de un incendio. Y mientras algunas tecnologías se crean para proteger vidas en situaciones extremas, otras están siendo desarrolladas para superar límites que durante décadas parecían inalcanzables. Investigadores de la Academia China de Ciencias desarrollaron un sistema de lanzamiento electromagnético capaz de acelerar vehículos a velocidades supersónicas directamente en el suelo, superando Mach 1, es decir, más de 1.200 km por hora. Este tipo de tecnología, conocida como trineo electromagnético, ya había sido estudiada durante décadas por países como Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, pero siempre enfrentó limitaciones técnicas que impedían su uso confiable a velocidades extremas. El desafío no era solo acelerar el vehículo, sino mantener el control. En velocidades cercanas o superiores a la barrera del sonido, el sistema enfrenta fuerzas aerodinámicas altamente inestables, además de ondas de choque que pueden interferir directamente en los sensores responsables de medir velocidad y posición. En la práctica, esto significa que el propio sistema pierde la capacidad de saber qué tan rápido está avanzando, lo que convierte cualquier error en algo potencialmente catastrófico. La solución encontrada por los científicos chinos fue eliminar completamente la dependencia de sensores externos. En su lugar, el sistema extrae información directamente del comportamiento eléctrico de las bobinas que impulsan el trineo a lo largo de la pista. A medida que el vehículo acelera, pequeñas variaciones de tensión en esas bobinas contienen datos precisos sobre la velocidad. Estos señales son analizados por un algoritmo que combina múltiples lecturas, filtra interferencias causadas por las ondas de choque y ajusta los datos en tiempo real. El resultado es un sistema capaz de medir la velocidad con un error inferior al 1.1%, incluso en velocidades superiores a 370 metros por segundo. Ese nivel de precisión permite algo que antes no era posible: control estable en régimen supersónico. Esto significa que la tecnología puede ser apenas el comienzo de algo mayor, un nuevo tipo de infraestructura capaz de operar en velocidades que hasta hace poco estaban restringidas únicamente al ambiente aéreo. Y si disfrutaste este episodio, no olvides dejar tu like y revisar tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.